Sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War, donde nos encontramos con el Chermita francés oculto, el M4A1 FL10, ¿no? Que supuestamente está abierto para que las personas lo puedan adquirir ahorita por estos días, ¿no? Supuestamente el día de la Bastilla y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo hace tiempo lo estaba buscando y dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Eres un yumbín. Y no me ha visto, no me vistes, malvado, no corte. Sí, no tiene explosivo, la munición. Es que el cañón es el mismo del pañar del evento. Firfly. Me disparó. Sí, me llegó a disparar. O sea, generaste un rebote de los tantos famosos rebotes que doy yo también. Oye, que le pase al equipo contrario de vez en cuando malo no es. O sea, para que no solamente sea uno. El hermanito gringo. Eso es lo malo, que esto no tiene nada. No tiene, es que es igual al cañón. Me está buscando. Es igual al cañón del Pañar. Es idéntico al cañón. Ahí. Bueno. Sí, bueno, ahora me tocan los rebotes a mí. Y claro, me hacen daño. Pero sí, parece que ya me llegó la hora de los rebotes a mí. No sé, no sé, los servidores no. Se metió uno ahorita. Debería haber colado hasta la munición que tiene en el piso, pero no llegó. Están disparando del lado también. Ok, munición desaparecida. Bien. Cosas de servidores. Por ahí veo el reflejo. Te estoy viendo. Es que estoy viendo el... Ahí va. Ahí estás. Out. M18 fuera. Les gusta correr con los M18, ¿verdad? Sí les gusta. Ahí va a pasar, ahí va. Se metió en la... Fue lo que lo salvó. Que cayera en la depresión esa que está ahí. Este es uno grande. ¿Qué será? Un jumbo. No, M6. ¿Eres qué? Un Sherman sin más. No sé. Es el M4A2. Es que es lo que yo digo, esos lo que son esos, el M4A2 y el M4A3 están muy mal ubicados. Muy mal donde están. De verdad que deberían, no sé, agruparlos en una carpeta y no colocarles más de 5.0. Ahí está. 1, 2, ¿eso qué es? Un Stuart. Y ahí hay otro. ¡Guau! Muy alta. Me fui. Esto supuestamente, la munición tiene 1000 metros segundo. Pero es... Uy, con efecto retardado. ¿Qué eres? Es el homólogo, sí, el homólogo gringo. Pero este tiene mejor cañón. Aunque aquel tiene estabilizador ficticio de mentira, que nunca existió, que nunca tuvieron de verdad. Los Sherman nunca tuvieron estabilizadores, por favor. Pero bueno. Valga que sale a cuenta para que los niños gringos. Qué molestos son las personas que sacan esas antiaéreas. ¿No ves que no puedes hacer nada con eso? Me molestas, mosco, fastidioso. Vamos con este, que este es peligroso. Que no lo sabe usar, porque si no ya me hubiera reventado. Y más con esos estabilizadores de mentira que tienen. Hablando de estabilizadores, el cañón de esto tiembla. ¡Guau! ¿Cómo tiembla el cañón de esta cosa? Qué molesto que eres, chamo. Qué molesto que eres. Y es que se pone a fastidiar y después... El avión. Sí, dime que sí. Sí, gracias, avión, gracias. Te caigo a besos si te tengo al lado. Qué molestos son. Qué molestos son esas antiaéreas, de verdad.
no hacen nada porque no te van a... Ellos creen que te van a destruir. No te van a destruir. No hagan eso. No jueguen con eso de esa manera. Estoy escuchando un motor. Estoy escuchando un motor. Estoy escuchando un motor. No está cerca, pero estoy escuchando un motor. Y estoy viendo que no tengo en las inmediaciones ningún aliado. O sea que de aliado no es. Me tengo que retirar tácticamente de aquí. Porque no sé si está justo atrás de la casa o está por ahí por donde están los matojos. ¡Antiaérea! ¡No le des el costado! No tengo... No, claro, me dio en el motor, pero no te di el costado. ¿Ves? Avispado. Este es el motor que estaba escuchando. Tú eres el del... Me dañó el tanque de combustible. Me hubiera podido destruir. Ese M8 me hubiera podido destruir. No, chaval. Y te salió de puro retruque. Pero no importa. Yo también puedo sacar avión. No problem. Es un P-51. Debe ser este, sí. Pero no hay más nadie volando. Ahí está, ¿ves? Lo que conseguiste. Dame el ojo por ojo. No hay ojo por ojo. No era este. Y entonces, ¿en dónde está? Porque no hay más aviones volando. Aquí hay 1, 2. Ahí está la antiaérea. Esas antiaéreas molestas. Ahí está, lo tuyo. Ahí está lo tuyo, lo que tú te mereces. Porque sacas esas antiaéreas y no les haces nada. No me va a dar tiempo, no me dio tiempo. No, móntate. Ahí. Eso. Vamos a... Allá va un... ¡No dispares! ¡No dispares! Le dice a todo el mundo: ¿dónde estás, malvado? ¡No dispares! Y va a pasar el Panther-Zing. Me voy a poner a... Tengo ganas de portarme mal en el juego hoy. Y de ser rastrero y ser malévolo como es todo mundo. De ser campero, asqueroso, sucio y nauseabundo, como casi todo mundo juega este juego. Entonces, cosas que normalmente no hago, voy a hacer ahorita. Me voy a portar mal. Que de por sí no me porto mal y hago las cosas que hago. Ahorita vamos a ver cómo sale portándome mal. Voy a hacer lo mismo que hace todo mundo en el juego. Todo mundo en el juego. Tal cual. Me obligan a portarme mal. Yo quiero ser un niño bueno, pero me obligan a ser un niño malo, a portarme mal. ¿Por qué? Porque las personas ponen con la cuestión de las tonterías de las bajas, ¿no? Porque quieren las bajas, entonces se ponen... Bueno, entonces vamos a portarme mal. Yo me conozco en este juego los 1001 y más, y después de eso todavía por encima más de puntos, rastreros, sucios, camperos, todo. Yo me conozco los mapas de War Thunder de pelo a pelo. Aquí está, ¿ves? Aquí vienen saliendo unos. Vengan, muchachos. Come on, muchachos. ¿Están viendo para acá? Sí, están disparando para acá. Vamos a ver si se la puedo colar entre las rendijas del techo. ¡No! Hasta donde tengo entendido, este techo no está modelado. Son 4, hay 4. Ahí hay 4. Este me viene a buscar. ¿Vienes a por mí? ¿Sí? ¿En serio? Está luchando. No venía por mí. Ni siquiera voy a ver cuál es tu nivel, porque esas calcomanías es de... Y esa tontería de estar ruchando y metiéndose así. Tiger T-3457. Este techo no está modelado. Gallen, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué lo que tiene que estar modelado no lo modelas y lo que no tiene que estar modelado lo modelas? Chamo, pórtate bien. T-34. T-34cito. Ahora, tanto lujo de detalle le metieron a Stalingrado, que inclusive le metieron ¿están viendo? Las estalactitas de hielo. Tiger, no, vamos primero por el IS y ese fuera.
que me los estoy merendando. Me los como con patatatas y salsa de tomate. Tiger, sal, Tiger. ¿Salió? Salió. Ey. Usted no se va. Usted no se va. Usted se queda ahí. Aquí está el T-34. Cito, Ito. Y te vas. Ahora me echo al Tiger. Vean el desastre que estoy haciendo con esto aquí. Vean el desastre que estoy haciendo yo con este aquí. Como les dije, chamo, portarse mal. Como siempre se portan mal conmigo, me alborotaron. ¿Ves? Es el daño que he causado el equipo contrario en un ratico nada más. En un momentico aquí. A ver. ¿Saben por qué estoy aquí? Porque me cambiaron el otro punto de allá. No sé si ustedes saben, pero este mapa, y es como quien dice una guerra que tengo yo con ellos. Ustedes van y me cambian el mapa, ¡bumba! Me voy y me meto en otro sitio. Ya, vamos, déjame apuntar para acá. Ya, ok. Ajá. Porque la cuestión del cerco ese que está por allá por el otro lado. Ay, está en 34Z, quieto. Déjalo, avión, déjalo. No lo vas a destruir con el avión, yo sí lo voy a destruir con el tanque, ¿estás viendo? Entonces el cerco ese que está allá al final, donde está la cuestión delimitada, allá al final donde siempre me iba yo antes, metieron una cuestión ahí allá hay uno, allá te estoy viendo. Es que yo tengo desde aquí arriba todo el mapa controlado. Bien. Y entonces colocaron el cerco ese rojo. ¿Lo destruyeron? No salió el FED, no lo destruyó. Súbeme el cañón, súbemelo. No, tiene la oruga dañada. Ahora sí me modelaron el techo. Quítame esta tontería. No consigo, no sé si... No, es que es imposible que me esté viendo. Rayos. Hay unas partes del techo que no están modeladas. Pero bueno, me cambiaron el mapa. Y entonces ya no me puedo meter por allá por la cerca, por dentro de la cerca no me puedo meter. Entonces bueno, como que no hay más sitio donde yo me pueda meter. Ahí está, ¿ves? Merendándome a los rusos con patatatas. Para que para que la gente de Gallin le dé más coraje. Mira, Gallin, ¿estás viendo cómo me estoy merendando a tus deliciosos tanques rusos? Super overpower, con extra blindaje, ficticio, y que hacen el daño que no hacían ni en 1.000.000 de años. ¿Estás viendo cómo me los estoy comiendo? Me los estoy comiendo, mira, no siquiera me los estoy comiendo, los estoy humillando. ¿Ves? Yo solito, ¿ves? Para que sigas con la tontería y ajustando mapas y cambiando la cuestión. Deja que la gente juegue, chamo. Deja que la gente... Si la gente se quiere montar en los techos de los edificios, déjalos, pana. Déjalos que se monten en los techos del edificio, porque así la gente se divierte. No modifique los mapas. Están haciendo con los mapas que la gente se vaya todo. Que prácticamente no tienes libertad ya en el juego. Tienes que ir y meterte de boca contra el contrincante que viene del otro lado. Y ya, no puedes hacer más nada en los mapas. No, chamo, no. Eso no es entretenido. Entretenido es portarse mal como me estoy portando. Y no, mentira, tampoco así. No hagan esto que estoy haciendo, muchachos, por favor. Por favor, no abusen, no. Porque entonces cuando vengan a ver, boom, volvieron a cambiar otra vez el mapa. Colocan un círculo rojo aquí para que no se monten aquí arriba donde estoy yo. Son capaces. Comiencen a meter círculos rojos en el mapa para que la gente no se meta en determinados puntos. Y aquí a más, cuando vengamos a ver los mapas, nos van a colocar un pasillo y no, tienes que meterte por ese pasillo. Y los otros también tienen que meterse por ese pasillo, tienen que ir recto y conseguirse de frente y dispararse de frente. No puedes hacer más nada en los mapas cuando nos vengamos a dar cuenta, ¿no? Y eso que yo he criticado bastante en los mapas de esta gente, que son la propia, ¿cómo se llama? La propia mesa de ping pong. O sea, están diseñados para que te des de lado a lado y de aquí para allá y de allá para acá y más nada. No puedes hacer más nada. O sea, no tienen terraplenes, no tienen balcones, no tienen depresiones, no tienen subida, bajada. T-34. Tanque ruso. No era para verlo volatilizado. Era para verlo volatilizado. Y le di a la munición. No sé si vieron cómo la munición se fumó. Se siguió moviendo. Se lo perdí. Ay.
estás? Te estoy viendo desde aquí. Ponme el cañón para allá. Bájalo, bájalo. Eso, ahí. Nice. Comidita para yo. Comidita para yo. Tengo a todos controlados aquí en el mapa. Tanto, es que inclusive mi equipo y el equipo contrario están todos controladitos. No se pueden mover más allá, de aquí para allá o de allá para acá, sin que yo sepa por dónde se están moviendo. Que sé que muchos van a comenzar a explotar este punto. Y ahorita está pasando mucho que me voy a un mapa y me voy a mi sitio. Mi sitio, mío. Más comidita para yo. Si se me ponen así regalados, no les voy a decir que no. Y cuando me voy a meter ahí, no me dejan meterme así porque bueno, porque bueno, no me dejan meterme en mi sitio. Porque ya está ocupado por hasta por 3 personas. Uf, y ahora es que sé más sitios en este mapa. Por eso que les digo, Gallin, no me vas a ganar, chamo, no me vas a ganar. No me vas a ganar. Modifica lo que te dé la gana a los mapas, que no me vas a ganar. Igualito me la sé. Bueno, ahorita vamos, que quiero... El tanquecito como tal es como el M4A1 76W. Es el mismo chasis. Hay que recordar que esta cosa es 5.0. Eso sí no me gusta para nada. Y lo he dicho. Uy, por allá se me escapó eso. Pero lo marqué a tiempo. O sea que ya... Por cierto, muchachos, ¿por qué no conquistan los puntos? No debería, es igual que el capturado. El KB1 capturado no debería estar en el Battle Rating de 5.0. Este tanque no debería sobreexceder. Y es que sufre de lo que pasó con el Pañar. Que al Pañar de evento este que colocaron, el Pañar, el EBR 1954 es, ¿no? Si no me equivoco. Le metieron muchos nerfs. Inclusive le subieron de Battle Rating. Comenzó siendo 4.3 y ahorita es 6.3. ¿No es? 6.3, creo que sí, es 6.3. O sea, sufrió los 1001 nerfs. Porque claro, las personas hacían desastres con él. Y el cañón es muy bueno. Y entonces, como ya no sabían qué más hacer con él. Ojo que tienen un tanque premium que lanza cohetes. Un AMX que lanza cohetes premium que tiene el mismo cañón. Y hasta ese sufrió el nerf. Este que tiene el mismo cañón sufrió el nerf. Y el otro Sherman que tiene también el mismo cañón, tiene torreta de Sherman normal, tiene el mismo cañón, también sufrió ese nerf. Le metieron un nerf al cañón que ahorita prácticamente antiguamente, bueno, le disparabas a un Tiger de frente. Tiger Sin. Ahí viene un dulce e inocente Tiger Sin. Es que la gente que los juega son tan puras, tan inocentes. Tú los dices y tú dices, ahí va un jugador inocente, puro de corazón. Miren. Aquí va a pasar. ¿Ven lo que les digo? Me encanta el efecto cuando comienza a botar humo por el cañón. ¡Guau! Se ve calidad. Entonces, bueno, estos cañones, el SA o 5, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien cómo es, sufrieron todos los vehículos que tienen ese cañón, más que nada por culpa del Pañar del evento, que es premium, y todo el mundo lo comenzó a explotar durísimo. Ahí creo que vi un movimiento extraño. Y bueno, este no es la excepción, este sufrió también por esa cuestión, ese nerf, pues, vamos a decir así. Se metió. Ahí va. Sí, te estoy viendo. Ahí va. Rayos. Hasta el avión lo vio. Bueno, lo marqué de repente. Ay. Quieto. ¡Wow! Como les conectes, me encanta humillar a los tanques rusos. Está bueno, no tiene la munición, no tiene explosivo, no tiene la segunda munición buena. Que nada más lo tiene la MX Premium este de 6.3. Cosa que el Pañar debería tener. Y estos también, pero no se la ponen. Es una munición que tiene un poquito más de pegada. Y se la pusieron nada más a la MX ese que tiene los cueticos. Pero no está mal. A tomar en consideración que si te enfrentas a... Bueno, estamos contra tanques rusos, pero los Panther son otra cosa. Los Panther.
Hermano, estás bañadísimo en leche y no se puede tener tanta suerte. ¿Veis lo que...? Hermano, en verdad. Chamo, vete a jugar lotería ya. Vete a jugar lotería, chamo. Vete a comprar un billete de lotería. Porque ese tiro... De aquí a China, ese tiro fue de suerte. Aparte que no te di... yo no te di porque se estaba tambaleando. O sea, vete a jugar un billete de lotería, pero es que es corriendo. Inmediatamente ya. Ya lo veo. Sí, aquí hay un intelectual con antiaérea. Sí, tú eres mejor que los demás. Toma, ahí está lo tuyo. Ahí está. No lo veo. Sí, está la segunda. No, no, es que no. Nah, no me va a dar tiempo de regresar. Bueno. El tanquecito está bueno, pero tienes que tomar en consideración de que no te puedes volver loco y meterte al rush porque es 5.0 y es un Sherman. O sea, tienes que llevarlo con cuidado y tal cual, jugarlo como si fuera un Super Sherman, un M51, con calma.